Estamos presenciando ahora mismo un punto de inflexión absolutamente crítico en las relaciones entre Estados Unidos e Irán, y debo decirles que lo que se desarrolla ante nuestros ojos se parece cada vez más a una cuenta regresiva hacia una confrontación militar de gran escala. Antes de empezar, les pido que dejen un like en este video. Eso ayuda a que los algoritmos lo recomienden a más personas. Y, por supuesto, no olviden dejar un comentario con su opinión. Las conversaciones que debían celebrarse el viernes pasado entre Washington y Teherán colapsaron por completo, y la forma en que fracasaron nos revela enormemente sobre las verdaderas intenciones de cada bando. Permítanme desglosar esta situación porque es mucho más explosiva de lo que parece a simple vista. Entonces, ¿qué sucedió exactamente? Ambas partes habían acordado reunirse en Estambul este viernes. Se suponía que sería una reunión multilateral con otros países de Medio Oriente presentes en la mesa. El formato estaba claro, la agenda establecida, todo parecía estar en orden. Pero el martes, ¡boom!, Irán cambia completamente las reglas del juego. Teherán anuncia repentinamente que quiere trasladar las negociaciones a Omán y convertir el encuentro en conversaciones bilaterales. Solo Estados Unidos e Irán, nadie más. Y sobre todo, Irán insiste en que las discusiones se concentren exclusivamente en el programa nuclear. Punto final. Ni hablar de discutir el programa balístico iraní, ni abordar los otros temas que Washington quiere poner sobre la mesa. ¿Ven hacia dónde voy? Es un intento clásico de controlar la narrativa y limitar el alcance de las discusiones. Irán sabe perfectamente que su programa de misiles balísticos preocupa tanto a Estados Unidos como su enriquecimiento de uranio. De hecho, estos dos programas están intrínsecamente vinculados, no se pueden separar realmente. Un misil balístico de largo alcance solo tiene una utilidad lógica cuando tienes un programa nuclear avanzado, ¿no es así? Pero Teherán intenta compartimentar, negociar en un solo frente a la vez, probablemente con la esperanza de obtener concesiones sobre lo nuclear sin sacrificar nada en el aspecto de los misiles. La respuesta estadounidense fue inequívoca. Según Axios, que cita funcionarios estadounidenses no identificados, Washington examinó la solicitud iraní y finalmente la rechazó. Un alto funcionario estadounidense declaró textualmente: "Les dijimos que era tómalo o déjalo", y respondieron: "De acuerdo, entonces lo dejamos". Es extraordinario cuando lo piensas. Estados Unidos planteó un ultimátum claro: o discutimos todo o no discutimos nada. E Irán eligió la segunda opción. Es decir, Teherán prefiere la ausencia total de negociaciones antes que abordar las cuestiones que los estadounidenses quieren plantear. Ahora, profundicemos un poco más. ¿Por qué Irán hizo esta maniobra? Varias hipótesis me vienen a la mente. Primero, es posible que el líder supremo Ali Khamenei y los guardianes de la revolución simplemente no quieran negociar en serio con Trump. Quizás ven estas discusiones como una debilidad, como una capitulación ante la presión máxima estadounidense. En esta óptica, provocar el colapso de las negociaciones planteando condiciones inaceptables les permite salvar la cara ante su propia población mientras culpan a Washington por el fracaso de las conversaciones. Segundo, Irán podría estar jugando con el tiempo. Teherán sabe que Trump es impredecible, que su administración puede cambiar de rumbo rápidamente. Al alargar el proceso, crear obstáculos, complicar las cosas, quizás esperan que algo cambie en la ecuación política en Washington, o que una crisis en otra parte del mundo desvíe la atención estadounidense. Tercero, y esta es la hipótesis más inquietante, Irán quizás ya ha decidido que el conflicto es inevitable y se está preparando en consecuencia. En este escenario, las negociaciones no eran más que una fachada, una manera de ganar tiempo para finalizar sus preparativos militares y diplomáticos. Sabotear deliberadamente las conversaciones planteando exigencias irrealistas sería entonces una estrategia para elegir el momento y los términos del enfrentamiento.
Por su parte, Estados Unidos ha mantenido su posición con una firmeza notable. El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró pocas horas antes de la publicación del artículo que Washington sigue dispuesto a reunirse con Irán, que el lugar y la lista de temas están en discusión, pero que los estadounidenses quieren hablar no solo de lo nuclear, sino también del programa de misiles y de una serie de otras cuestiones. Esto es coherente con la estrategia de presión máxima 2.0, que la administración Trump parece estar implementando. Washington no quiere un acuerdo limitado que resuelva solo una parte del problema. Quieren un acuerdo global que aborde el conjunto de actividades iraníes que consideran desestabilizadoras. Y ahora hablemos del elefante en la habitación, la amenaza militar. Trump declaró recientemente que el líder supremo de Irán debería estar muy preocupado en este momento. No es retórica vacía, amigos míos. El funcionario estadounidense citado por Axios aludió a las repetidas amenazas del presidente Trump de usar la fuerza, diciendo que si Estados Unidos no logra rápidamente un verdadero acuerdo, la gente comenzará a considerar otras opciones. Esas otras opciones, todos sabemos lo que significa: ataques militares. Y aquí llegamos al elemento más alarmante de toda esta crisis. Los medios informan que un grupo de portaaviones estadounidense ha sido desplegado en la región y que Irán está efectivamente rodeado desde hace aproximadamente 2 semanas. Déjenme explicarles lo que esto significa en términos concretos. Un grupo de portaaviones estadounidense es un portaaviones rodeado de cruceros, destructores, submarinos, buques de apoyo. Es un poder de fuego absolutamente masivo, capaz de lanzar cientos de salidas aéreas por día, disparar cientos de misiles de crucero, proyectar una fuerza aplastante sobre cualquier objetivo en un radio de varios cientos de kilómetros. Cuando Estados Unidos posiciona tal dispositivo alrededor de un país, no es un ejercicio rutinario. Es un mensaje extremadamente claro. Estamos listos para atacar, tenemos los medios en su lugar y solo esperamos una orden. El hecho de que este despliegue esté en su lugar desde hace 2 semanas sugiere que los planificadores militares estadounidenses ya han identificado sus objetivos, elaborado sus planes de ataque y que todo está listo para una operación si se da la orden. Entonces, ¿qué atacarían? Probablemente las instalaciones nucleares iraníes como prioridad. Natanz, Fordow, esos sitios de enriquecimiento subterráneos que Irán construyó precisamente para protegerlos de un ataque aéreo. Pero también los sitios de investigación y desarrollo, las instalaciones de fabricación de centrifugadoras, quizás incluso los sitios de almacenamiento de materiales nucleares. Más allá de lo nuclear, Estados Unidos apuntaría probablemente a las instalaciones de producción de misiles balísticos, las bases de los guardianes de la revolución, los sistemas de defensa aérea iraníes, las infraestructuras de comando y control. Sería una campaña aérea masiva, probablemente durante varios días, destinada a destruir o dañar gravemente la capacidad de Irán para desarrollar armas nucleares y misiles balísticos avanzados. Y a diferencia de las operaciones estadounidenses contra Irak o Libia, atacar a Irán sería infinitamente más complejo y arriesgado. Irán ha desarrollado sistemas de defensa aérea sofisticados, algunos suministrados por Rusia, otros de diseño local. El país es vasto, montañoso, con numerosas instalaciones subterráneas difíciles de destruir incluso con bombas antibúnker. Pero sobre todo, Irán ha demostrado repetidamente su capacidad y voluntad de contraatacar. Recordamos el ataque contra las instalaciones petroleras saudíes en 2019, atribuido a Irán a pesar de los desmentidos de Teherán. Recordamos los disparos de misiles balísticos iraníes contra bases estadounidenses en Irak en enero de 2020, en represalia por el asesinato del general Soleimani. Irán tiene representantes por toda la región, en Líbano con Hezbolá, en Siria, en Irak, en Yemen con los hutíes. Un ataque estadounidense contra Irán desencadenaría casi con certeza represalias a través de todo Medio Oriente.
Imaginen el escenario. Estados Unidos golpea a Irán. En respuesta, Hezbollah lanza miles de cohetes sobre Israel desde Líbano. Las milicias chiitas en Irak atacan bases estadounidenses e intereses occidentales. Los hutíes intensifican sus ataques contra Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, quizás contra petroleros en el estrecho de Hormuz. El propio Irán podría intentar cerrar el estrecho de Hormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Los precios del petróleo se dispararían, la economía mundial entraría en crisis y tendríamos una guerra regional total en Medio Oriente. Por eso esta situación es tan peligrosa. No estamos ante una crisis diplomática ordinaria, estamos ante un engranaje que podría conducir muy rápidamente a un conflicto de una magnitud que no hemos visto en la región desde la guerra Irán-Irak de los años 80. Y Trump, a diferencia de sus predecesores que retrocedieron en el último momento, parece realmente dispuesto a cruzar el Rubicón. Observen su estilo de gobierno. Le gusta la confrontación, le gustan los ultimátums, le gusta mostrar su fuerza. Abandonó el acuerdo nuclear de 2015 a pesar de la oposición de todos los aliados estadounidenses. Hizo asesinar a Soleimani, el general iraní más poderoso, en enero de 2020, un acto que muchos consideraron una declaración de guerra disfrazada. Ha impuesto sanciones devastadoras a la economía iraní, estrangulando literalmente al país. Y ahora posiciona fuerzas militares masivas alrededor de Irán y le dice al líder supremo que se prepare. Algunos analistas hablan de Trump como de un dictador en plena forma, y entiendo esta crítica. El desprecio por la diplomacia multilateral, la preferencia por las demostraciones de fuerza, la retórica agresiva, la imprevisibilidad deliberada. Todo esto recuerda efectivamente un estilo de liderazgo autoritario. Pero más allá de los juicios morales, intentemos comprender la lógica estratégica detrás de este enfoque. Desde el punto de vista de Trump y su equipo, el acuerdo nuclear de 2015 fue un fracaso catastrófico. Le dio a Irán miles de millones de dólares a cambio de limitaciones temporales sobre su programa nuclear, pero no resolvió las cuestiones del programa balístico, no limitó las actividades regionales de Irán y permitía a Teherán reanudar el enriquecimiento después de la expiración de ciertas cláusulas. Para los halcones en Washington era darle dinero y tiempo a un adversario para que se volviera más fuerte. La estrategia actual es radicalmente diferente. Presión económica máxima para debilitar a Irán, amenaza militar creíble para obligar a Teherán a negociar y exigencia de un acuerdo global que cubra todos los aspectos del comportamiento iraní considerado problemático. Es una estrategia de coerción total. O Irán capitula y acepta un acuerdo muy desfavorable, o Estados Unidos usa la fuerza militar para destruir las capacidades iraníes. El problema, y es un problema enorme, es que esta estrategia supone que Irán efectivamente se quebrará bajo la presión. Pero si Teherán decide resistir, negarse a ceder, ¿entonces qué? ¿Estará Trump realmente dispuesto a lanzar una guerra cuyas consecuencias podrían ser catastróficas? ¿Y si Irán, ante un ataque, decide cruzar el umbral nuclear rápidamente, ensamblar una bomba en pocas semanas usando el uranio altamente enriquecido que ya han acumulado? Esta es la gran paradoja de toda esta crisis. Cuanto más amenaza Trump, cuanto más empuja a Irán a un rincón, mayor es el riesgo de que Teherán decida construir efectivamente un arma nuclear. Porque desde el punto de vista iraní, miren lo que pasó con la Libia de Gaddafi, que renunció a su programa de armas de destrucción masiva y luego fue derrocado y asesinado unos años después. Miren a Corea del Norte, que desarrolló armas nucleares y nunca fue atacada a pesar de todas las amenazas. La lección que Irán podría sacar de estos ejemplos es que la única garantía real de seguridad frente a Estados Unidos es la disuasión nuclear. Y hay otro elemento crucial a considerar, la dimensión regional. Una guerra estadounidense contra Irán no sería un evento aislado, transformaría completamente el equilibrio de poder en Medio Oriente. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos
probablemente aplaudirían viendo debilitado a su rival regional. Israel estaría aliviado de ver destruidas las capacidades nucleares y balísticas iraníes, aunque tendría que enfrentar las represalias de Hezbollah. Pero Turquía estaría preocupada por la creciente inestabilidad. Rusia y China condenarían la acción estadounidense y podrían apoyar a Irán de diversas maneras. Podríamos presenciar una recomposición completa de las alianzas regionales, con consecuencias impredecibles. El riesgo de escalada descontrolada sería real. ¿Qué pasa si Irán, en represalia, ataca masivamente a Israel con sus misiles? ¿Cómo responde Israel? ¿Con ataques convencionales masivos contra Irán? ¿Con armas nucleares si la situación se vuelve desesperada? Entramos en escenarios absolutamente aterradores. Entonces volvamos a la situación actual. Las negociaciones fracasaron. El enviado estadounidense Brian Witkoff ya abandonó Medio Oriente, lo que sugiere que Washington considera cerrada la ventana diplomática, al menos por el momento. Las fuerzas estadounidenses están en posición. Trump lanza advertencias cada vez más amenazantes. Irán se niega a ceder en sus exigencias respecto al formato y la agenda de las discusiones. ¿Qué va a pasar en los próximos días y semanas? Varios escenarios son posibles. En el mejor de los casos, una de las dos partes da un paso atrás, encuentra una manera de relanzar las negociaciones sin perder completamente la cara. Quizás un mediador como Omán o Qatar encuentre una fórmula de compromiso. Quizás la presión internacional sobre ambos bandos, especialmente de parte de los europeos, China, Rusia, fuerce un regreso a la mesa de negociaciones. En un escenario intermedio, permanecemos en un estado de tensión máxima sin confrontación abierta. Estados Unidos mantiene sus fuerzas desplegadas, continúa imponiendo sanciones cada vez más duras, pero se abstiene de atacar. Irán prosigue su enriquecimiento de uranio, quizás cruza nuevos umbrales técnicos, pero evita provocar directamente a los estadounidenses. Es una guerra fría regional que podría durar meses o años. En el peor de los casos, un incidente desencadena la escalada. Quizás un ataque contra intereses estadounidenses atribuido a Irán o sus representantes. Quizás una provocación iraní, intencional o accidental, que Washington decida considerar como un casus belli. Quizás simplemente una decisión de Trump de que ha llegado el momento de actuar. Y entonces nos sumergimos en la guerra abierta con todas las terribles consecuencias que he descrito. Personalmente, y este es mi análisis subjetivo basado en la observación de los patrones de comportamiento de Trump, creo que nos dirigimos hacia un conflicto armado a menos que se produzca un cambio importante muy rápidamente. Trump ha invertido enorme capital político en su postura dura hacia Irán. Ha hecho promesas a su base electoral, ha puesto en juego su credibilidad. Si retrocede ahora sin obtener concesiones importantes de Teherán, se verá débil, lo que detesta por encima de todo. Por otro lado, Irán no puede simplemente capitular ante la presión estadounidense sin arriesgar una inestabilidad interna masiva. El régimen de los mulás justifica su legitimidad en parte por su resistencia al imperialismo estadounidense. Aceptar un acuerdo humillante sería percibido como una traición por los guardianes de la revolución y podría desencadenar fracturas peligrosas dentro del sistema político iraní. Entonces tenemos dos partes que realmente no pueden retroceder por razones de política interna y ningún mecanismo evidente de desescalada. Es una receta clásica para la guerra. La historia está llena de ejemplos de conflictos que nadie realmente quería, pero que ocurrieron cuando los líderes quedaron atrapados por su propia retórica y sus propios compromisos. Observen muy atentamente los próximos días. Los movimientos militares, las declaraciones de Jamenei y los guardianes de la revolución, las reacciones regionales y sobre todo los precios del petróleo nos dirán hacia dónde vamos.
Vivimos un momento histórico. Esta crisis que ha estado gestándose durante 40 años quizás alcanza su punto culminante. Si estalla la guerra, redefinirá Medio Oriente durante una generación, con consecuencias humanitarias terribles y repercusiones económicas globales importantes. Quédense conmigo para seguir esta situación crítica. Compartan este análisis y díganme en los comentarios si ven una salida diplomática posible. Hasta muy pronto, amigos míos. Mantengan los ojos abiertos.